Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día jueves 17 de junio del 2021. Les saludo en el amor del Señor. Y en este día vamos a continuar con esta segunda carta de Juan, que es bastante breve, solamente son 13 versículos. Y hoy día vamos a continuar desde el versículo 9 hasta el versículo 13, donde Juan nos va a hablar algunas cosas que parecen bastante duras, ¿ya? Pero que entendiendo el contexto de lo que él está viviendo, eh, uno se da cuenta que de una u de otra forma deberíamos considerar siempre este consejo que nos da Juan respecto a nuestra conducta hacia aquellos que son falsos creyentes o que están enseñando falsas doctrinas. Eh, para continuar, primero vamos a leer en en nuestra versión estos versículos, porque hoy día vamos a avanzar, como les dije ya, desde el 9 hasta el 13. Amén. Y, y esta palabra, segunda de Juan, no digo capítulo 1 porque no hay más capítulos, pero segunda de Juan, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, le doy gracias por la bendición de poder escudriñar esta palabra. Yo sé que usted tiene el control de todas las cosas. Y en esta hora yo le ruego, Señor, que usted se glorifique, que usted haga la obra, que usted, Señor, resplandezca en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Yo pido, Señor, por todos los hermanos, las familias que están sufriendo en este tiempo con con esta enfermedad, con este COVID-19 y otras enfermedades también. Y ruego que usted, Señor, traiga alivio, traiga sanidad, pero por sobre todo, Señor, que sea su voluntad hecha en cada uno de nosotros. Pongo delante de usted todas las necesidades de la congregación y que, Señor, en cada palabra encontremos una respuesta de lo que usted quiere decir en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabe? Vamos a ir comparando cada uno de estos versículos con las otras versiones más modernas que tenemos ahí a la mano, ¿ya? Así es que usted va a ir viendo, voy a leer la versión tradicional, la Reina Valera, y luego va a estar ahí en la presentación alguna versión moderna. Yo lo primero que debo decirle es que mirando estas frases, en verdad, como le decía al principio, parecen bastante duras, ¿ya? Pero recuerde que Juan tiene una preocupación pastoral por las iglesias que están siendo atacadas con falsos creyentes, falsos hermanos, que trataban de socavar el fundamento que está relacionado con Cristo, que vino como hombre y que vivió como hombre y que sufrió como hombre y que pagó por nuestro pecado como hombre. Entonces, las falsas enseñanzas mostraban que Cristo no había sido de esa forma su venida. Entonces, Juan de inmediato les hace ver la necesidad de que haya una definición, ya, una definición en nuestras actitudes hacia aquellos
que están enseñando mal, ¿ya? Eh, yo debo hacer una observación. Nunca debemos dejar de considerar, hermano, nunca debemos dejar de considerar que el asociarse con las personas que enseñan doctrinas erradas o que su testimonio, que en sus testimonios o con sus testimonios se muestran como opositores a la verdad del Evangelio, y si nosotros nos asociamos con ello, puede dar un mensaje confuso para otros, de verdad. O sea, si alguien está hablando mal del Evangelio o si alguien está enseñando mal del Evangelio, si alguien tiene un mal testimonio para los de afuera y nosotros nos asociamos con él, va a ser un mensaje confuso para aquellos que están mirando y tratando de acercarse a Cristo, porque van a decir, oh, y bueno, ¿y cómo él? ¿Y cómo él? Entonces, vamos a tener que tener consideración porque el solo hecho de participar de reuniones, por ejemplo, las reuniones ecuménicas que se hace tanta propaganda, o donde uno se va a reunir con personas para hacer alguna oración, con personas que oran a dioses falsos. Entonces, para Juan, esta era una aberración. Eh, y por eso él tiene esta preocupación en que el cristiano verdadero no puede tener una comunión con aquellos que están enseñando sobre dioses falsos o doctrinas falsas. Entonces, para Juan es una aberración ser parte de una ceremonia que no aparece en la Biblia. Entonces de repente uno dirá, pero pastor, a lo mejor yo voy a hacer un buen testimonio estando allí. Bueno, cada vez que alguien me dice, por ejemplo, yo voy a recordar ahí en más de alguna ocasión, algún hermano o hermana me decían, pastor, en mi familia quieren que yo vaya a la primera comunión de tal persona y ahí para que yo pueda también ser parte y orar. Entonces, yo le tenía que explicar que en realidad esa ceremonia no era bíblica. O van a bautizar a un niño y quieren que yo sea padrino. Le digo yo, eso no es bíblico, eso no aparece en la Biblia. ¿Ya? De la misma forma como los mormones bautizan por los muertos, o sea, si alguien que se murió, alguien lo suplanta y se bautiza, eso no es bíblico tampoco. Entonces, nosotros no podemos ser parte de una ceremonia que no sea bíblica, porque el mensaje que usted va a dar a otros va a llevar a confusión, porque va a decir, mire, pero si yo hice esto y estaba el hermano tanto ahí también, y la gente va a decir, bueno, ¿cómo? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Entonces, a veces, por tratar de ser amable, a veces se puede confundir la amabilidad con aprobación. Entonces, cuando usted dice, ya voy a ser amable, ya, bueno, voy a ir, cuidado, no sea cosa que eso después le pase la cuenta. Por eso, Juan prohíbe toda asociación y conexión con los falsos maestros, con los que enseñan falsas doctrinas, con las falsas religiones o con las sectas falsas. No hacer asociación ni someterse a las enseñanzas de ellos, porque Juan de inmediato dice, momentito, eso no se debe hacer. Entonces, mis hermanos, esto es para poner en el contexto ya de lo que Juan dice en estos versículos. Porque comenzando por el versículo 9, donde dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, lo primero que Juan dice, ojo, los que no perseveran, o sea, los que no continúan, los que se extravían, los que se salen del camino, estos, les dice, estos no tienen a Dios. Estos no tienen a Dios. Entonces, en la traducción lenguaje actual, este mismo texto que yo acabo de leer, dice, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios, el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Fíjense que hay dos
palabra, los que se extravían. Y esto está hablando de los que se pierden, o sea, iban por el camino, pero se torcieron, se fueron hacia otro lugar, se extraviaron. Luego los que no perseveran son los que no continúan. Estos, dice, no tienen a Dios, no tienen a Dios. El contexto de esto de no tienen a Dios se refiere a que Cristo nunca tomó el primer lugar de sus vidas. Esto es lo primero. Cristo nunca tomó el primer lugar en sus vidas. Por eso que no permanecen fieles a Cristo, porque nunca reinó Cristo en sus vidas. Esto es lo lamentable, hermano, ya que hay algunos cristianos que a pesar de que pueden llevar años en el Evangelio, que a pesar que pueden haber tomado muchas responsabilidades en la iglesia o en las distintas iglesias donde han participado, nunca le han permitido al Señor tomar el primer lugar de sus vidas. ¿Y cómo uno puede darse cuenta de eso? La verdad es que a veces uno ve ya que hay personas que aunque pueden llevar muchos años no crecen, pero uno se da cuenta por el desorden que hay en sus vidas, en las decisiones cotidianas que toman. Y ahí uno se da cuenta que hay un desorden en realidad en la administración, no solo de su tiempo, también de las decisiones. ¿Ya? Hay una mala administración y ahí se ve el desorden. El desorden. Entonces tenemos que considerar que el que se extravía, el que no persevera en la doctrina, porque uno puede ver cristianos que llegan a Cristo y empiezan a ordenar su vida, pero de pronto vuelven atrás, empiezan a vivir en algún pecado y eso nos hace ver que en realidad el mayor problema está relacionado con la soberanía. No dejan que Dios sea soberano en sus corazones. Pero Juan dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene, ese. Entonces, una señal de saber quiénes son aquellos que perseveran. Aquellos que no perseveran, en algún momento comenzó a notarse que en realidad eh, no tenían el gobierno de Cristo en sus vidas o simplemente trataban de llevar el Evangelio a su manera, ¿ya? A su manera. Así que tengamos ojo, tengamos cuidado, ¿ya? Respecto a esto. El verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de lo que él viene hablando, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. En la PDT dice el mismo versículo, no reciban en su casa al que no tenga esta enseñanza, ni le den la bienvenida. Cuando comienza este 10, dice, si alguno viene, y sabe, habla preferentemente que alguno venga como enseñador o como alguien que trae algo nuevo y sencillamente dice, no lo recibáis. Este no quiere decir no recibir a los que quieren ser eh, considerados como parte de la iglesia verdadera, ya, pero tienen una falsa doctrina. No recibir a los que quieren ser considerados como parte de la iglesia, pero tienen una falsa doctrina. A eso no hay que recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no nos permite formar parte ni hacer sociedades con los que conociendo a Dios, ojo con esto, los que conociendo a Dios llevan una vida contraria a la palabra de Dios. Aquí tenemos que saber separar los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Porque los que conocen a Dios y saben cuál es y saben qué dice la palabra del Señor, pero ellos quieren llevar la vida a su manera, que es contraria a la palabra de Dios, no podemos hacer sociedad porque va a parecer que nosotros estamos aprobando la forma de vida desordenada que están llevando. Y cuando hablo de una vida desordenada, no me refiero al concepto del mundo, sino al concepto espiritual. Entonces, cuando usted aprueba la mala conducta de alguien que está desobedeciendo, eh, a sabiendas la palabra del Señor, porque otra cosa es la gente del mundo que no conoce a Cristo y ahí
nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles al conocimiento de Dios. Pero aquí Juan está hablando de aquellos que conociendo a Dios se apartan, no perseveran y quieren ser considerados como si fueran hermanos de la congregación. Y él dice, momentito, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido. Oiga, y, y aún más, dice el versículo 11, dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La NTV dice, cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Oiga, fíjese y recuerde, el amor a Dios, no nos permite formar sociedad con los que conociendo a Dios llevan una vida contraria a la palabra de Dios. Entonces, cuando la NTV habla de esta forma, diciendo que si yo lo apoyo, me hago cómplice. ¿Y cómo lo voy a apoyar? Bueno, recibiéndolo en la casa, haciéndolo parte de la vida cotidiana. Ahora, en este dice, porque el que le dice bienvenido, el que le dice bienvenido, este saludo, ya, esta forma de decir, está prohibido que hagan esta salutación, perdón, no es por una formalidad o parte del protocolo, porque este saludo era una señal de fraternidad cristiana. Ya no era sencillamente decirle, oh, sí, adelante, pasa. La expresión habla más allá, habla de una comunión, de una comunión. Y esto es lo que nosotros debemos saber considerar, que nuestro testimonio debe ser tan claro y transparente para los de afuera, que cuando vean lo que nosotros hacemos, nosotros realmente estamos considerando el predicar a Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino con las decisiones que tomamos, aún de los que se asocian con nosotros. El bienvenido, al recibirle esta frase, en algunas traducciones modernas dice bienvenido y en la otra dice ve con Dios o ven con Dios. Entonces, estas frases, ya sea de bienvenida, el que llega, decirle bienvenido, o al que se va, decirle ve con Dios, eh, es identificarse con Él en sus malas obras. ¿Se fija? Es como, es como si va un testigo de Jehová a hablarle la falsa enseñanza que ellos tienen de Cristo, del Espíritu Santo, de la vida eterna. Bueno, la verdad es que los testigos de Jehová, todas sus enseñanzas son falsas. Y que venga un testigo de Jehová a su casa y usted le diga que el Señor le bendiga, vaya con Dios. Y si él está hablando y toda su doctrina es contraria a Dios. Entonces, por eso Juan dice, no le digáis, ¿ya? No no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, ¿ya? Así que, mis hermanos, debemos considerar aún la forma en que nosotros vivimos y mostramos nuestra cotidiana vida aún en lo que está en nuestro hogar. ¿Ya? El, el verso 12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Este, este pasaje nos muestra el corazón pastoral, ¿ya? La TLA, más que una traducción, es una parafrase. Él trata de explicar un poco en breves palabras lo mismo que yo acabo de leer. Entonces el 12 dice, tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarles y hablarles personalmente, así estaré completamente feliz. ¿Sabe? Aquí se muestra el corazón pastoral, y no solo pastoral, también paternal de Juan, porque uno entiende, y ahora nos damos cuenta, hermanos, que no hay nada mejor que expresarse cara a cara. No hay nada mejor que tener una conversación cara a cara
con las personas cuando queremos exponer algo, porque no le pasa que, que usted extraña las conversaciones presenciales, una conversación. Porque no es lo mismo hablar por WhatsApp, ¿ya? Uno va escribiendo y el otro responde. Será instantáneo, pero, ¿sabe? Uno no puede expresarse bien con las palabras, porque si no está la coma en el en el lugar correcto, uno puede estar diciendo otra cosa. Entonces, y si uno no pone el signo de exclamación o interrogación, si uno no lo pone entre comillas como algo personal que uno está poniendo allí, oiga, y hay muchas formas que en realidad uno no puede expresar con claridad y a veces una persona puede entender mal. Aún más, ni aún las videollamadas, ni las conversaciones por Zoom, porque a veces cuesta, ¿ya? Tenemos nosotros esta reunión de oración que hacemos los maestros de escuela dominical el día lunes y lo hacemos por Zoom. Y ahí igual así, aunque nos estamos mirando, pero igual cuesta el poder mantener una conversación fluida porque tiene un retraso ahí de algunos segundos, entonces la persona termina de hablar, uno no sabe si va a continuar o no va a continuar. En cambio, cuando uno está hablando presencialmente, uno sabe ya, y no solamente el lenguaje, también es lo que habla el mensaje corporal, ya de los gestos, de la mirada, de la entonación, cosa que no se puede hacer con mucha claridad de la otra forma. Y Juan aquí lo escribe y dice, me gustaría, me dice, tengo tantas cosas, ¿ya? Tengo muchas cosas que escribirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Yo leía esto relacionado con el papel y la tinta. eh, la verdad es que ellos escribían con una pluma que era cálamo partido, ¿ya? Era un material allí especial. La tinta era hollín, ¿ya? Que lo mezclaban con agua y con una goma, ¿ya? Una especie de goma para que se adhiriera y se pusiera un poco más espesa. Y con esta pluma ellos escribían el pergamino, se usaba para manuscritos permanentes y había una tablilla, ¿ya? Que era para las cosas que eran como más cotidianas, como especie de una pequeña pizarrita que podía borrarse, ¿ya? Entonces, Juan le dice que mejor quiere hablar cara a cara, mejor quiere hablar cara a cara y decir las cosas así de frente. Así que ahí nosotros nos damos cuenta que Juan tenía tantas cosas que decir, tantas cosas que aclarar, tantas cosas que enseñarle a los demás. Eh, Al terminar este pasaje, en el versículo 13, la despedida, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. La despedida y un saludo de otra iglesia. Yo busqué dos traducciones o dos versiones. La Dios habla hoy, que dice, los que pertenecen a la comunidad hermana de ustedes, a la cual Dios también ha escogido, le mandan saludos. Fíjese que aquí ya con claridad se refiere a una iglesia, no a una mujer, ya, como algunos pensaban, los hijos de tu hermana, la elegida. ¿Ya? Porque cuando empezó esta carta dice el anciano a la señora elegida, ¿ya? Y algunos ya podía ser una mujer, pero vimos que se refería a una iglesia y ahora cuando en el último versículo dice los hijos de tu hermana la elegida te saludan, dando a entender que los que pertenecen a la comunidad hermana de ustedes a la cual Dios también ha escogido, le mandan saludo. Pero, como yo le decía, la TLA, que es una parafrasis del mismo texto, eh, lo traduce de esta manera. La iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes y los miembros de esta iglesia les mandan saludos. ¿Qué tal? La forma de explicar este versículo que es una línea y media, acá lo hace como en 3 o 4 líneas, lo que dice los hijos de tu hermana la elegía te saludan, amén. Ellos dicen la iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes y los miembros de esta iglesia les mandan saludos. Hermano, yo debo decirle que Juan tenía esta relación, esta preocupación por la iglesia.
Y en esto yo debo decirle, debe ser también nuestra preocupación. La preocupación de Juan era el testimonio ya de los hermanos respecto a las cosas cotidianas que ellos debían decidir. Y por eso usted siempre considere cuál debe ser su participación con aquellas cosas que no son bíblicas. ¿Cuál debe ser su participación de aquellas cosas que no honran al Señor? Y a lo mejor usted dirá, pero no son dañinas. Para usted a lo mejor no es dañino, pero para aquel que lo ve de afuera puede ser un mal mensaje o un mensaje confuso el que estará dando su testimonio. Por eso Juan tiene esta preocupación, que parecen palabras muy duras, pero que nos deben hacer reaccionar respecto a nuestra asociación y conexión con los falsos creyentes, con los falsos maestros, con los que enseñan algo contrario a la Biblia y con aquellos que sabiendo la palabra hacen cosas que no son agradables a Dios. Nuestra reacción, nuestra actitud debe ser hacer prevalecer la palabra de Dios, aunque sea incómodo para las demás personas. Hermano, al leer esta pequeña carta y considerando que ya estamos terminando la segunda carta, el próximo jueves vamos a hacer la tercera carta de Juan, que tiene un tema bien específico, y aún si esta era breve con estos 12, esta otra tiene 15 versículos, pero como es un mensaje más resumido o refiriéndose a, a dos personas, en realidad dos personajes de la iglesia, vamos ahí a tratar de ver cuál debe ser nuestra conducta respecto a los demás hermanos. Yo me imaginaba a Juan escribiendo y encontré esta figura donde aparece un anciano escribiendo allí con esta tinta que tenían ellos especial. Yo digo, todo el esfuerzo que hicieron estos hombres de Dios para dejar este mensaje a nosotros, los cuales tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender a diferenciar de hacer lo correcto, no solo con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Por tanto, cuidemos siempre nuestras decisiones. Hermanos, que el Señor les bendiga. El próximo jueves seguimos con la tercera carta de Juan. Las cartas que nos enfrentan y nos confrontan con la vida práctica del creyente. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias y yo espero que usted pueda perseverar, ¿ya? Y no extraviarse, ¿ya? Perseverar en lo que estamos haciendo, que es escudriñando la palabra del Señor. Oramos, Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición que usted da de poder escudriñar esta palabra. Y yo le ruego, Señor, que usted se glorifique en cada uno de mis hermanos y usted haga la obra, Señor, en estas 12 presentaciones, Señor, en estos 3 jueves que hemos podido escudriñar esta carta. Yo le pido, Señor, que usted las traiga a la memoria cuando tengamos que enfrentar situaciones que son similares a la preocupación que tiene Juan. Y le ruego, Señor, que usted se glorifique y haga usted su obra, Señor, sobre cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos veremos cuando el Señor así lo permita en su voluntad. Bendiciones, mis hermanos.